Contanos, en principio vamos a hablar del Camino 038, Camino 038. Porque es un proyecto que ya ingresaste al Consejo Deliberante. Sí, yo particularmente el año pasado había presentado un proyecto en realidad también de resolución, pero que exhortaba al Departamento Ejecutivo y al Intendente a poder charlar con las empresas que están radicadas en el Parque Industrial para que ellas mismas, digamos, a través de sus transportistas, limite o comunique. Claro. En este caso, por ejemplo, Bitco, que son los camiones que nosotros vemos de combustible, le diga a estos transportistas, che, muchachos, por acá no. Esta era más o menos una ida y vuelta normal que podía llegar a tener, qué sé yo, el director de producción del municipio o alguien vinculado a la parte de la industria, para tratar de, primero, de buena manera, plantear esta situación y evitar que tengamos esta fluidez de camiones, porque si bien ya la teníamos, porque esto no es de ahora, también hay que decirlo, no es de ahora, hace muchos años que tenemos este problema, pero se profundiza aún más, porque estos camiones ni siquiera respetan nada, básicamente. Y cada vez que aumenta el peaje se profundiza, vamos a decir. Sí, y eso también es real, digamos, y también porque cuando salió esto nuevo, que ahora lo vamos a hablar, lo del 038, mucha gente me comentaba en las publicaciones, es para evitar, para desviar el peaje. Sí, es real, digamos, la problemática de los camiones nuestros sí nació desde el momento que, obviamente, se puso el peaje que dividió el partido y después que la mayoría de estos camiones se desvían para no pagar. Es real. Esa es la situación. Lo que sea. Todo lo que vos te imaginés pasa por obviamente el Camino de Las Palmas, el que es el 031, se llama 031 Las Palmas, el acceso, y después se va por el 038. Entonces, en ese momento, con esa ordenanza, con esa resolución, lo que planteábamos es que el Ejecutivo se encargue, en este caso, de comunicar. Entendemos que ponerle que lo haya hecho, pero igualmente los camiones siguen. Como es de potestad de la provincia de Buenos Aires, porque es un camino provincial, lo que nos queda a nosotros es solicitar, y eso es el proyecto que yo presenté, a la provincia de Buenos Aires, que arbitre los medios necesarios para restringir, en este caso, el acceso al tránsito pesado, mayor de 7 toneladas dentro de este camino. ¿Sí? ¿Por qué digo mayor de 7 toneladas? Porque en este transcurso que van y vienen muchos proveedores que vienen al autoservicio de acá, o proveedores de igual alguien que viene a ofrecer un servicio. O que viene a ofrecer un servicio pueda circular por esta vía. Y aparte tienen un segundo articulado que habla de lo que es exceptuar de lo dispuesto, que es esto que te conté, la prohibición del tránsito pesado mayor a 7 toneladas, de lo dispuesto en el artículo 1 a los vehículos radicados en la ciudad de Zárate y de Lima, los cuales son utilizados para los trabajos de siembra, cosecha, derivado del lote lindero a la traza del 038. Porque está bien, vos limitás en este caso los cerealeros, todos aquellos, pero tenemos que tener en consideración a los que trabajan en esta, digamos la vía. Las cosechas que se hace porque son campos que se cosechan. Claro, porque si no, vos imagínate, se hace una cosecha de un campo lindero, sale el camión y usted multado, no, pará, yo estoy trabajando. Entonces lo tomé también en consideración. Pero claramente, como lo digo y lo dicen los considerandos, yo te lo voy a dejar al proyecto, explica claramente que los que tienen potestad para ejecutar, para solicitar y limitar es la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Carga. Ellos son los que limitan, y te lo explico para que la gente lo entienda más fácil. Viste que a veces hay una ley nacional que dice que aquellos feriados donde la gente se mueve mucho, se limita el tránsito pesado. Y se utiliza, digamos, cuando uno mira quiénes son los que avalan esta condición, es la Dirección de Carga de la Provincia de Buenos Aires, para adherir a una ley nacional y ejecutarlo en las rutas provinciales, y es la misma metodología. Es una disposición en la cual dejan claro que en este caso no debería más circular. Y después, vos decís, ¿y cómo se controla? También tiene que ver a eso. Esta ley, que en aquel momento se habló de la restricción de paso y demás, la provincia de Buenos Aires puede hacer convenio, o el municipio puede hacer convenio con la provincia para cubrir esta demanda. Se hacen convenios, después se discutirá si policía vial, si la policía será de apoyo, porque se entiende también que una vez que vos restringís el acceso, no podrían estar pasando los camiones, se deben multar y otras cuestiones. Entonces también, en el artículo 3 dice, le solicita a la Dirección Provincial de Transporte de Carga, dependiente del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, disponer que se realicen operativos en control en sitios en que la limitación de la circulación se inicie y en el sentido del tránsito que corresponda, sin prejuicio a aquellos controles que se efectúen en puntos intermedios, que podría ser Las Palmas, por ejemplo, porque te entra por la ruta 9 y no lo ve. En esos puntos intermedios, con el fin de evaluar que los vehículos alcanzados por la restricción ingresen en el área de la ruta que se encuentra resignada y limitada. Es una resolución
Esto obviamente, si es que consigo el voto de todos los concejales, lo que va a pasar es que se va a girar al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que debería en este caso... bueno, yo creo que no va a haber un concejal que se niegue a ejecutar acompañar esto. Porque digo, y nosotros entendemos, ¿la ruta está preparada para un tránsito? Sí, pero no sé si para esta cantidad de tránsito que hoy tenemos. Porque uno la va viendo que se va deteriorando muy mal. Totalmente. Obviamente, también se tendrá que pedir a futuro solicitar a la provincia una reparación, porque... está muy rota. Sí, aparte creo que las últimas reparaciones se han hecho del norte municipal. Creo que siempre el municipio las reparaciones. Digamos, colaboró en esta condición para esto, ¿no? Pero aparte de faltar la iluminación, guardarrayos, un montón de cosas que se debería ocupar la provincia. No en esta, ya de hace rato que lo venimos reclamando, ¿no? No es de esta gestión. Yo creo que es un reclamo continuo que se viene solicitando en esta situación y que la vivimos y que se ha cobrado muchas víctimas también, digamos. Y hoy lo que más notás es muchas, y que lo dice acá en los considerando, muchas maniobras imprudentes por parte del tránsito pesado, como es doblar en U, por ejemplo, para retomar por Las Palmas de todos estos camiones. Se te ponen en fila 15. Ha habido accidentes varios. Por eso te digo, no podés pasar. No le importa doblar como viene. Aparte se han caído camiones en los zanjones, donde después, creo que la última secuencia que vi fue un camión caído, digamos, en el Zanjón, viene enfrente de Puerto Panal y le solicitan, obviamente, porque te bloqueaba todo el camino, tenía que ir las máquinas municipales a mover ese camión, ¿me entendés? Cuando las máquinas las necesitan, reparando nuestras calles y en otras circunstancias. Estas cuestiones, digamos, me parece a mí que es un punto de partida, si querés llamarlo de alguna manera, de algo que hay que discutirlo seguramente con el Ministerio de Transporte de la provincia, pero dejarle en claro por qué. Digamos, por eso digo también, dentro de lo que se llaman los considerando, habla de quiénes tienen la facultad y le deja bien claro, sos vos el que tenés la facultad en esta condición. Así que bueno. Bien, y no se puede exponer, se me ocurre, ¿no? No se puede exponer un antecedente de un polo nuclear, porque es un camino alternativo, por ejemplo. Sería un antecedente de peso, por ejemplo. Mirá, yo casualmente no lo tomé desde ese lugar, por ahí un error, una equivocación, se puede agregar, todavía este proyecto va a estar en discusión. Primero tenemos que saber si lo vamos a poder tratar sobre tabla, que es mi intención, porque está bastante muy claro, digamos, no habla de cuestiones políticas que otro bloque puede decir, bueno, pero vos estás hablando de... Porque siempre suele pasar que esa discusión en el Consejo... Una cuestión de vecinal, digamos. Exactamente, por ahí en una de esas, me parece a mí que tomando en consideración que yo en un momento hablo del tema de seguridad, que digo, por ejemplo, en uno de los considerando, digo que también es importante mencionar que ante una emergencia o derivación de ambulancia que prestan servicio en la ciudad de Lima, circulan por este camino al momento de derivar un paciente al hospital provincial situado en la ciudad de Zárate. Sí, bien. Yo lo dejo bien claro en eso, que bueno, nada... es una realidad. Sí, totalmente. Hoy nuestro servicio de emergencia para llegar mucho más rápido al hospital utiliza ese camino, los bomberos y así sucesivamente. Y aparte el transporte de pasajeros, ¿no? Permanentemente, que es el de municipal que circula por También cito, qué sé yo, por ejemplo, que el camino 03801, camino Zárate-Lima, actualmente conecta internamente la ciudad de Zárate-Lima, por ende diariamente transita una enorme cantidad de vehículos, de vecinos, de las ciudades, utilizando el mismo para ir a trabajar, estudiar, realizar trámites, entre otras cosas, digamos. Eso es una realidad también, digamos, lo usamos, lo usa el transporte público, lo usa el transporte de trabajadores, no te olvidemos que estamos en plena extensión de vida, donde muchos colectivos van y vienen con trabajadores de las distintas empresas de Zárate, lo utilizan a la mañana los papás que llevan a los hijos a estudiar. Claro. Bueno. Es utilizado permanentemente, en cualquier Tiene horario. Una fluidez. En cualquier yo horario. Te puedo asegurar que yo a veces llevo a mi hija a la escuela a la mañana, a las 8 de la mañana lleno, en las previas lleno, digamos, es una situación constante de fluidez y que creo que me parece a mí que es una medida que podría garantizarnos por lo menos estar más tranquilo a la hora de circular. Y a futuro sí pedir una reparación integral porque del camino. Totalmente necesaria. No, yo y esto te decía, perdón, para terminar con esto, que este es el proyecto así. Nosotros el año pasado, en diciembre, también esa fue una ordenanza, la que amplió, creo que lo hablamos acá con vos, el tránsito pesado, restringiéndolo en Lima. Sí, ¿no? En el casco urbano, digamos. Que fíjate en qué terminamos. Terminamos en una limitación por parte dentro de la ciudad para evitar que ese camión que entra por el 038 nos termina rompiendo nosotros. Claro. Ahora, si yo lo limito, o sea, uso varias limitantes.
tengo la de prohibición en Lima, que tendría que empezar a ejecutarse a partir de este mes o el mes que viene. Y ahora le sumo a esto como propiedad para evitar que nos pase lo que nos pasa, ¿no? Que se termina rompiendo las calles de nuestra ciudad, que en vez de ponerle repensar, imaginémonos en el lugar del departamento ejecutivo, ¿no? Dice, bueno, tengo pensado hacer nuevas calles en Lima. Sí. Cuando te da vuelta y ves esta situación de los camiones, decís, che, pero justamente, mira, me terminaron de romper todas estas. Y decís, al final, cuando quiero crecer, o sea, quiero mejorar y hacer más calles, tengo que volverme para atrás a ver en la situación que se encuentran las anteriores. Porque no es que el transporte de carga de nuestra ciudad paga un canon por deterioro de pavimento, que debería hacerlo. Lo deberían hacer las empresas, en este caso, que utilizan mucho, o hacerlo directamente con aquellas empresas que están radicadas en Lima, o darle la discusión con las empresas de la zona, porque, a ver, usufructan nuestras calles, lo que son propias del municipio, y obviamente ellos tienen sus ganancias, ¿no? Sí, porque claro, mueven, claro. Entonces digo, de esa manera creo que también podríamos estar pensando en tener ese canon, y ese canon lo que haríamos, reparamos, está bien, la úsala, pero me sirve para esto y no le tengo que andar usando los dineros de los contribuyentes para repararle algo que el beneficio lo tienen en este caso los transportistas. Justamente hablaba de un precedente nuclear, por decirlo de alguna manera. Estamos escuchando, hoy es el primer miércoles del mes de abril, estamos escuchando las sirenas, como siempre, ¿no? Los primeros cada miércoles primeros de mes, donde anuncian un simulacro, ¿no? Estamos simulando un incidente nuclear, ¿eh? Por eso están escuchando las sirenas, por ser el primer miércoles del mes. Sistema de alerta pública. Exactamente. Que a veces se escucha, a veces no se escucha bien de todos lados, pero bueno. Bueno, yo hablaba del antecedente nuclear porque en su momento, y estuvimos presentes, se imagina, hace 37 años que tenemos este medio, estuvimos presentes en la lucha de tener un camino alternativo. Lo hablábamos hace muchísimos años, el camino alternativo. El camino alternativo nuestro era de barro, de tierra. Ese era el camino alternativo que peleamos. Te digo, este medio tiene 37 años, pero la central nuclear es hace 50 que está. Entonces veníamos después de muchos años de tener las centrales nucleares, solicitando justamente, cuando digo un camino alternativo, hablo de un camino de escape. Pasaron muchos años y Marité está pensando, debíamos debíamos tener un camino alternativo. Es más, la discusión, yo recuerdo, en parte de eso, era muy joven, tenía 25 años, pero recuerdo haber discutido en la mesa con las instituciones, con Gikrel y con un montón de esta discusión de las obras. Sí. ¿Te acordás que se planteó lo que fue el camino alternativo del kilómetro 103? Claro, en su momento, porque decíamos, bueno, de qué manera también obviábamos esta cuestión. Sí. O sea, el puerto tiene conectado a través de una vía, que es la discusión de siempre, ¿no? A ver, flaco, paga el peaje y entra por donde tenés que entrar, que es un camino que está hecho a propósito para un montón de carga, y no entres por acá a 038, me desvíe, entras a Lima y me genera el problema que me genera. Bueno, eso pasó. Nunca pudimos, si querés decirlo de alguna manera, ser claro con eso, por lo menos los controles nunca nos ayudaron y nos sigue sucediendo lo mismo. Entonces, más o menos, para entenderlo un poco más, un poco menos, el camino provincial, el camino es provincial. Bueno, provincia de Buenos Aires necesito urgentemente restringir esta condición. Obviamente, querés llamarlo después reparar, ojalá pase y que quede dentro de los futuros presupuestos de vialidad de la provincia de Buenos Aires este camino, porque, por todas las condiciones de lo que hablamos anteriormente. Sí, por eso digo que un antecedente de peso ante la provincia es que estamos en un polo nuclear, esa es la historia, ¿no? Y el camino alternativo. Yo decía, por ahí se podía ir también, ¿no? A veces la provincia puede escuchar cuando realmente hay algo de peso, ¿no? Y esto es un precedente. De hecho, en los simulacros de las centrales nucleares se utiliza el camino 038 para llevar a gente. O sea, es un camino que está dentro y determinado en un inminente incidente. Sí, aparte se limita, lo he visto, participé del ejercicio del año pasado, donde se trabaja con la Autoridad Regulatoria Nuclear, donde está, casi todas las fuerzas abocadas a eso, creo que está Gendarmería, el Ejército presta apoyo, y se han hecho distintos puntos donde se hacía como que se simulaba que venía un vehículo contaminado y un montón de cosas. Bueno, uno era el camino al 103 y el otro punto estaba acá cerca del 038. Digamos, el control, delimitado y pensado por la Autoridad Regulatoria Nuclear y en este caso pensado también por Nuclearéctrica Argentina, si querés llamarlo de alguna manera. En realidad, Nuclearéctrica acepta lo que le dice la autoridad y ahí articula con todo lo demás. La autoridad regulatoria debería tener un peso justamente ante la provincia. Yo creo que también tendría que en su momento, y lo hemos hablado acá, debería ser el que,
solicite o apoye en este caso. Siempre fue bastante tibia. Más que nada el tránsito pesado. Yo te digo, ¿no? fue, casi siempre, de que tengo uso de razón, fue bastante tibia, si querés llamarlo de alguna manera, en este tipo de reclamo. Ajá. Yo, si querés, y lo buscamos, lo podés googlear, donde ha tomado posición fehaciente de eso. Te lo dice de palabra, pero nunca lo deja escrito en un lugar donde debería estar escrito. Bueno, debería para que pase, ¿no? Digo, hay que tenerlo en consideración. Yo creo que este análisis que estamos haciendo para ustedes que están del otro lado, que algunos están diciendo si tienen razón, no tienen razón lo que están hablando, es justamente para que quienes vivimos en esta ciudad, y siempre hablamos de que hace más de 50 años se instalaron las centrales nucleares acá en Lima. Esto no fue pedirle permiso a los limeños para instalar las centrales nucleares, se instalaron. Entonces, las centrales nucleares pertenecen al gobierno nacional, más allá de que lo maneje Nuclearética Argentina, y tiene que ver con esto, ¿no? Con a ver qué le ponemos de peso a esto, para que realmente se tenga en cuenta. El camino no es solamente que venga un camión y estemos teniendo un problema, un incidente nuclear. El camino se está deteriorando permanentemente. Y como decía recién Lucas, el municipio tiene que salir a solventar parches, porque en definitiva no puede hacer otra cosa el municipio. No, porque en realidad un trabajo integral donde se puede hacer de eso es mucho más amplio que eso. Totalmente. Eliminar las grietas que tiene, se hace una cuestión de junta, hay un trabajo que vos lo ves en otras rutas. Sí, claro. A ver, partamos de la base de solamente te estoy hablando del sustrato, o sea, del hormigón. Imagínate todo lo demás. Claro. Yo te estoy garantizando por lo menos que no tenga un paso que rompa una cubierta y tenga un accidente. Casi unos días hablaba con el presidente del CID y le decía lo de las dársenas, ¿no? Lo de las dársenas sobre el 038. En realidad, porque si es un camino provincial no tiene injerencia al municipio, pero sí autorizó la provincia a que el transporte público de pasajeros municipal circule por 038. Entonces debería también estar dentro de eso las dársenas. Por eso te digo, se hace una solicitud. Y a ver, hay otras cuestiones que también uno puede pensar. Si vos decís, si te pones a trabajar, en este caso con la Secretaría de Transporte de la provincia, como autoridad máxima del distrito o del intendente. Entonces decís, mirá, yo estaría necesitando montar 2 caritas, 3, depende de las paradas que estén, porque hay que ver en dónde hoy la gente normalmente para con el sitio sobre el 038. Claro. Y en ese momento donde vos solicitás tenés que hacer una dársena para frenado, que es lo que vos decís, para no estar parado. El colectivo viene y te frena adelante. Exactamente, que es totalmente peligroso. Totalmente de acuerdo con vos. Lo mismo, y si querés después, lo hablamos después, que es el otro proyecto presentado, tiene que ver con esa solicitud sobre la colectora norte de la Ruta 9. Contanos, Lucas. Sí, este proyecto también tiene que ver un poco, no solamente con la problemática que hoy vivimos, porque es algo que ya viene, me parece, de hace un tiempo. Esta solicitud que se presenta en esta circunstancia, yo la he presentado allá por el año 2017-2018, casi la misma solicitud. También a Vialidad Nacional sobre la situación que se encuentra hoy. La colectora, no digo ediliciamente, sino digo sobre la accesibilidad de transporte público con garita y la solicitud de una plataforma peatonal que una, en este caso, la colectora norte del barrio Panamericano, si querés llamarlo de alguna manera, con la colectora sur y los demás barrios que están del otro lado, Almangrullo y todo lo demás. Eso fue en el 2017, se pidió, obviamente no se concretó porque hasta el día de hoy seguimos teniendo la misma problemática, seguimos 8 años después sufriendo las víctimas de esta situación totalmente trágica e indeseable para cualquier vecino. Y bueno, lo que tiene es que Lo Visto y Considerando habla de esta situación, así sea cruda como es hoy y triste, y solicita, habla de los barrios que están aledaños ahí, y solicita a la Dirección de Vialidad Nacional, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, gestionar la colocación de refugio, yo le pongo entre paréntesis garita para que se entienda, ¿no? De acceso y descenso para el transporte público sobre la Ruta Nacional número 9, en la colectora norte del partido Zárate, en el recorrido que une la ciudad de Zárate y Lima. Y después le solicitan en el artículo número 2, Vialidad Nacional, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, gestionar la colocación de una plataforma peatonal en el kilómetro 92,5 de la Ruta Nacional número 9, que comunique ambas colectoras y de esta manera garantizar a los vecinos de los barrios aledaños acceder de forma segura al recorrido de transporte público que circula la misma. Que esa es la cuestión, digamos, si querés llamarlo de alguna manera, de fondo de la problemática de los vecinos. Después está la discusión de la reparación de la colectora, de un montón de situaciones más,
Y te voy a sumar algo más, que no lo pido en esto, porque esto es directamente a Vialidad Nacional y es un ente de vialidad. El año pasado yo presenté una resolución que fue votada para ser girada al Ministerio de Transporte de la provincia por el problema de fluencia, digamos, de los recorridos de las dos líneas, que yo las cito acá. En lo considerando. Que es Mopsa. Que es Monza y Chevalier, que son denominadas al piso 228A y 228C, que el año pasado la que se votó fue que no están cumpliendo, digamos, no solo los horarios, sino también la capacidad de recorridos que tiene que tener. Yo escuchaba ayer a una de las madres que hablaba de que a veces pasa que pasan los dos juntos, con lo cual... digamos, un problema porque lo pierden los chicos y tienen que estar esperando más de 2 horas o mucho más. En ese momento esa resolución hablaba de, porque me lo han transmitido, más de 2 o 3 horas esperando a los chicos para poder volverse a su casa. Claro. Y en ese momento se hizo esa solicitud para que la provincia, en ese piso provincial, porque es un piso provincial, resuelva esta necesidad que están teniendo todos los vecinos. Podemos hablar de este transporte. Hemos sido cautivos durante muchísimos años los limeños, antes de tener el transporte municipal, cautivos de estas dos empresas. Primero la Monza. Y hay algo ilógico en esta situación que le quiero contar porque no suele suceder, tiene que ver mucho más con la demanda y con la afluencia. Es muy raro que existan 2 empresas que hagan el mismo piso. Casi siempre cuando se va a una licitación se presenta, digamos, la quien gane y es la que hace. Pero vos te acordás cómo fue la historia esta. ¿Te acordás cómo fue la historia? Yo te la cuento. La historia fue que éramos cautivos justamente de Mopsa, que había tomado el piso del 228. Sí. Luego creo que fue una gestión que se hizo para que ingresara en ese momento, no me acuerdo el apellido, era Javier, era justamente de la empresa Chevalier, ¿te acordás? Y creo que fue una gestión que se realizó a través de los vecinos y a través de funcionarios, que no me acuerdo en ese momento quién estaba, que pudieron acercarse, no sé si habrá sido a través de Sergio Berni o alguien más. Me parece que sí. Justamente que se consiguió que esa empresa también ingresara a Lima. Okay. Ahora, nosotros pensábamos, se va a Mopsa y entra Chevalier, que en ese momento tenía otro nombre, no era Chevalier exactamente. La Nueva Metropol. La Nueva Metropol, exactamente. Entra Nueva Metropol. Resulta que se peleaban por la gente que subía y salían los 2 micros juntos, veían cómo le robaban un pasajero uno a los otros. Era toda una historia al principio de esto. No recuerdo bien cuántos años pasaron, pero pasaba esas cosas. Sí, después es verdad, después se sumó el piso de que está, si uno entra a la página, escucha esto, de Vialidad Nacional o de la Secretaría de Transporte y ve los pisos, cómo están adjudicados, porque siguen siendo exactamente lo mismo, no el provincial, te estoy hablando del nacional, uno encuentra que se había creado un recorrido a prueba de Lima 11. Sí. ¿Te acordás que funcionó un tiempo? Igual después que Lima Varadero. Lima Varadero, que bueno, hace poco yo había escuchado una nota que lo sacaron, que hay un montón de personas... A Escobar te tenés que ir para ir a Varadero. Exactamente. Porque ni siquiera entras a Zárate. No, yo no entré más a Zárate. O a Campana, ni siquiera, digamos, en ese sentido. Entonces, yo me acuerdo que ahí se sumaron esos recorridos que fueron a prueba, que está, digamos, porque, a ver, para que la gente lo entienda, cuando se lanzan estos nuevos recorridos, también tiene que ver con lo que le paga el Estado Nacional por la SUBE. Claro. Cómo está subsidiado el boleto para cada uno de los vecinos. Si bien... creo que hace poquito se lanzó el nuevo aumento de la SUBE para el transporte local, también sucede con los pisos provinciales y nacionales. Entonces, para que la empresa le pague SUBE o el Estado Nacional, tiene que tener registrado la cantidad de pasajeros y todo lo demás. Exactamente. Pero si uno lo busca en el pliego, está. Ahora, te digo porque yo cuando tuve que hacer el proyecto del anterior, del año pasado, solicitando que la provincia le exija, en este caso, porque vos tenés, como te dije hoy, vos tenés la dirección de carga, el camino 038, los problemas de carga del camino 038. Después tenés la dirección de transporte que tendría que resolver esta cuestión. Claro. Que es la de transporte por el demasiados organismos para tomar decisiones. Vos tenés la Secretaría de Transporte, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que divide en 2 ramas. Se divide la de carga, una dirección de carga y una dirección de transporte, que regula 2 cuestiones diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, es la dirección de transporte la que debe tener en consideración decirle a la empresa, a las 2 empresas, tanto Monza como a Chevalier, porque debería, en este caso, también haber auditoría, decir, che, ¿cómo no está funcionando, no tener afluencia, no tener, bueno, un montón de otra cuestión. Por eso no está
en esto te quería decir, en este proyecto, esa cuestión, porque yo ya lo presenté y se votó el año pasado. Claro. Ahora, se ha ayornado todo, digamos, se fue ayornando a los distintos gobiernos que vinieron ayornando ciertas cuestiones. Sí. Ahí está, de las líneas, de los colectivos, del transporte de pasajeros, es como, estoy hablando de la provincia, sí. En este caso, ¿cómo quedó fíjate, sacar el micro que iba a Varadero, ¿no? Sí. Que entraba a Lima, que entraba en Zárate, ¿no? A Escobar ahora, ¿no? O sea, no le rinde a esa firma. Bueno, deberían buscar otra firma que le rinda. Sí, a ver, yo creo que los pisos son muy viejos, que se tendría que licitar. A ver, tenés dos situaciones diferentes. Por ejemplo, el que iba de acá a 11 a Buenos Aires es piso nacional. Sí. Por eso te digo, hay una mezcla ahí. Sí. El que va también de acá a Varadero es piso nacional. Claro. ¿Por qué? Porque en algún momento no es un interno sobre rutas provinciales. No, se maneja sobre Panamericana. Se maneja sobre Panamericana. Y la verdad que me parece a mí que debería pasar, como está pasando, que lo he vivido, por ahí lo viste en la noticia, sí, sobre las concesiones de las rutas, sí, lo de los peajes. Sí. Esto que está pasando con Cruza, que vendría a ser Camino del Río Uruguay, sí, sobre la situación de que se le terminó la concesión y no se sabe qué va a pasar a futuro, si va a haber nuevos pliegos, si va a haber una... Y lo mismo puede estar pasando a futuro o no lo sabemos, con el transporte, pero todo imaginamos, no con el transporte, con este corredor. Este corredor, sí, claro, es una sociedad anónima, Corredores Viales, sociedad anónima, que depende del Estado Nacional. Sí. Pero pareciese que la decisión, no lo digo yo, sino por el último DNU que presentó sobre el tema de transporte, que irían a futuro a eliminar barreras, a tener que tener el pase sí o sí. O sea, ¿qué situación vamos a tener nosotros que nos divide el partido? Que es otra de las discusiones. Cuando nosotros recibimos hace poco a los trabajadores del peaje, sí, con el reclamo de que se van a quedar sin trabajo, en un momento se daba la discusión con el bloque oficialista del corrimiento. Sí. Entonces, en ese momento que escuchábamos a los trabajadores dijeron, bueno, pero vos vas a tener un problema si corres el peaje, porque ese peaje hoy, quiera o no, podemos discutir si está bien puesto o mal puesto, es de contención para el tránsito que accede al puente, porque el puente está delimitado por la cantidad de tránsito que puede subir. Uh-huh. Entonces ellos por ahí levantan barreras, dejan circular, cortan, y eso hace de que por las condiciones del puente y el peso del transporte, claro, no puede estar tan fluido. Yo eso no lo sabía, lo cuentan los trabajadores. Entonces dice, si hoy vos pedís eliminarlo, ¿qué va a pasar? Tenés que tener otro puente paralelo por la cantidad de tráfico que hoy tiene. Claro. ¿Sí? Lo explicaban ellos, sí, en ese momento. Y lo que yo decía, bueno, ya pasaron las audiencias públicas, en este caso, donde el intendente debería haber asistido y haber dicho, mire, la verdad que este peaje que me divide el partido, sí, porque también hay que decirlo, sí, no solamente divide el partido. El del otro lado. Sí, el del otro lado, cuando vos querías la zona de isla, también estás limitado en esa situación. Sí. Por ahí el islero, el que vive ahí, tiene un pase como parecido al nuestro, pero en realidad si vos querés vecino común, yo, que estoy dentro del mismo partido, quiero ir a la isla, no puedo, tengo que pagar. Sí, claro. ¿Sí? Lo mismo le pasa a la gente de Zárate. Si nosotros tenemos la prioridad de pase, la gente de Lima, la gente de Zárate, si quiere venir por Ruta 9, tiene que pagar. Exactamente. No, en realidad estamos rodeados de peajes. Totalmente. También, ¿eh? Y a veces yo decía, bueno, la discusión pasa por, está bien, vos me ponés una tarifa de 1.600 pesos de peaje. Sí. ¿No? Que me decís que es la rentable para sostener a todos los trabajadores y seguramente hacer obras. Sí. Porque si no, estamos en un problema. Claro. Si tenemos que seguir subsidiando, estamos en un problema. No, es que no sé si pasa por eso. Pasa porque si yo te pago, manteneme, por lo menos cortame el pasto, claro, la 9. Vos viste la situación con la que nos estamos encontrando y el deterioro. A ver, que no es de ahora. Es una discusión que venimos teniendo hace años. A mí me pasó el otro día, Marité, de irme por 193, ruta nacional, 193, hasta San Antonio de Areco. Y no me pegó un palo porque agarré un pozo, reventé cubierta adelante, frené. ¿Qué pasa ahí? Es tanto el deterioro que tiene que circulan muchos camiones. Sí. Ahí está, la misma situación que el 038, si querés llamarlo de alguna manera. Totalmente, es como una ruta de producción. Con pozo, sin pozo, porque, a ver, me ha pasado que entre los comentarios de la publicación del 038 hay gente que me mandó de ir a estudiar, no te imaginé los comentarios, no, fue un show, de ir a estudiar hasta si pero es un camino productivo, ¿cómo lo van a bloquear? No, digo, está bien, yo te entiendo, vos tenés vía alternativa, paga el peaje, amigo. Sí. No me rompa el camino 038. Claro. Aparte yo no estoy diciendo no pase nadie, hasta 7 toneladas, claro, que son los que trabajan en nuestra localidad, que se mueven, perfecto. Ahora todo lo demás, hay camino alternativo, hay vía alternativa, que por la que tanto, vos lo dijiste, luchamos para tenerlo. Sin embargo, hoy
esa lucha de aquellos años y todo termina en un camino roto, en una situación que tenemos que estar presentando, en alguien que no tiene que escuchar y en alguien que tiene que ejecutar. Que yo te digo una cosa, no es nada más ni nada menos que sentido común en esto. Y que tienen que salir los vecinos a peticionar eso es lo peor, Lucas, porque cada cosa que se ha conseguido en el Lima ha sido porque ha peticionado al vecino. Por eso cuando hablo de nuestros representantes, esto te incluye, por supuesto, claro, porque sos nuestro representante, a nuestros representantes le preguntamos, ¿no? Como preguntaba yo hace unos días por el tema de la Escuela 10, les decía, tenemos los concejales, pero también tenemos legisladores, Lucas. Sí, totalmente. Tenemos diputados, tenemos senadores dentro de la segunda sección electoral. ¿Hacia qué lugar están mirando? ¿O miran nada más a la altura de la nariz? No, a ver, yo creo que y en ese sentido creo que también el paso posterior a esta, por lo menos a este tema de la provincia, es obviamente ir y plantearle esta situación. Digamos, tienen la herramienta, o sea, si esto se vota por la mayoría legislativa, acá tenés, mirá. Claro. Hola, ministro, ¿qué tal? Sí. Vengo con este problema. Sí. Que necesito solución. ¿Qué considerás que solución medianamente puede llegar a tener? Los vecinos ayer dieron una conferencia de prensa también los padres de la Escuela 10. Sí. A ver, la plataforma peatonal de cruce es totalmente necesaria. En Campana hay 4 o 5, si uno va para allá, te vas a dar cuenta que hay varias plataformas que unen las dos. Hay mucha más población, pero digo, me parece que totalmente uno tiene que garantizar como Estado, en este caso, lo primero es la seguridad vial de las personas. Claro. Y creo que eso es parte de eso, digamos. Pasaron muchos años, nunca nadie agarra... pero la concesionaria se debería hacer cargo. O sea, también, pero digo, en la discusión, por eso digo, cuando uno discute un nuevo pliego, que como pasa ahora en camino del río Uruguay, se hacen las audiencias públicas, en la cual participan, por ejemplo, la empresa que tenía el concesionario, si quiere participar, los usuarios y consumidores, o las asociaciones de usuarios y consumidores, porque ahí se discute tarifa y un montón de cuestiones más. Y después, en este caso, si querés, el intendente, los concejales, que están involucrados en porque qué sé yo, la concesión pasa por su distrito. ¿Y si es un llamado a audiencia? No, sí, ellos lo publican y vos tenés que anotarte y tenés que ir a dar la discusión. Sí, claro. Porque en esto que hablábamos con los concejales sale este tema de que, pero ahora van a hacer la apertura de pliego. Sí. La apertura de pliego ya está, el pliego está escrito. Claro. Vos tenés que trabajar antes del pliego, donde en el pliego le tenés que decir a Vialidad Nacional, esto no una pasarela acá. No. La que gane tiene que montar una pasarela. Claro. Si es que la concesionaria se tiene que hacer cargo del mejoramiento. No te olvides que antes estaba dividido eso. Lo hacía Vialidad Nacional a las obras directamente y la concesionaria era la mantención, la emergencia y algunas otras cuestiones más dentro del corredor. Que no se cumplían demasiado. Que en muchos casos habíamos pedido asistencia. ¿Te acuerdas lo de la ambulancia? De salud y de bomberos. De la ambulancia, cuando te traían la base de la ambulancia en con Escobar. Cuando vos tenías un accidente en el kilómetro 108. Una locura total. Bueno, la problemática, y esperemos que se siga hablando del tema. El tema ya está instalado, o sea, nuevamente, después, recién le sacaba la cuenta, después de 8 años de la presentación. O sea que hace 8 años atrás estábamos en el mismo tema. Sí. En el mismo tema. Sí. Eso es lo terrible, ¿no? Pasan los gobiernos, pasan las gestiones y seguimos con el mismo tema. Sí. Y no nos pasa solamente en Lima. Y esta vez también hay un reclamo mucho más contundente de los vecinos. Totalmente. Yo me acuerdo que en esa vez yo estuve en el barrio Panamericano y en el Mangrullo hablando con ellos ahí. Sí. Digamos, y como salió la solidaridad. Ahora, esta vez, y con justa causa y con justa razón, son los vecinos los que plantean esta solución a varios temas. Que también está, que yo lo hablaba también ayer, este tema. El año pasado, a través de las inundaciones y la problemática del camino de acceso, eso ya es un camino rural, planteé una resolución solicitando el mejoramiento, no solo del acceso a la escuela, sino para adentro, porque tenemos muchos vecinos ahí adentro, el camino de 7 vueltas, que es totalmente creo que en esta última inundación la pasaron peor que la anterior. Y eso pasó, digamos, el proyecto no lo quisieron llevar a tabla y dijeron, no, esto se va a encargar la Comisión de Camino, que es mixta, que es una comisión mixta, donde está la sociedad rural, hay concejales también, y lamentablemente también, ya casi pasó un año de esa situación y el camino está sin reparar. Después hay discusiones que te dicen, no, que porque el presupuesto, porque no me gira la plata, porque, a ver, es prioridad. Pero yo creo que es dentro de los esquemas, hoy debería ser prioridad. Más allá de que forma parte de la información, digamos, para el público, para la sociedad, al vecino que le está pasando las cosas, ¿le importa? Si no hay presupuesto, tenés que solucionar el tema. Totalmente. Hay que solucionarlo. ¿No?
Bueno, Lucas, gracias por haber venido hoy con estos dos proyectos. Seguramente te vamos a volver a convocar. A disposición como siempre. Nos encontramos en el próximo bloque, 11 de la mañana, 34 minutos. Tenía un mensaje antes, si me permite, Galván. ¿Me permite, por favor? Porque es para Lucas, me parece. A ver, ¿qué nos decía Marcela Rótulo? Decía, buen día, Marité. Agradezco al concejal Lucas Castiglione por pensar en los vecinos, en la gente que trabaja y transita por ahí, que no somos muchos, ya que conocidos de años, y que dice, gran proyecto presentado, los camiones son una locura en la 038, muchas gracias y viva la patria, dice, ¿no? Gracias, Marcelita, era el mensaje para vos, Lucas. Y el otro es, en el 038 hay que poner arcos gruesos anti-altura de camiones en las entradas y salidas de la ruta, como lo han hecho en otros pueblos, dice Cristian. Saludos, Cristian, tenemos un audio de bueno, no lo dejamos ir a Lucas y escuchamos el audio del remisero. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mira, ya que están hablando del tema de peajes, yo laburo acá en Lima, laburo con el auto de remis. Y el tema que tengo, que por ahí llevo gente allá afuera, a lo que es, digamos, kilómetro 92, o ahí pasando el peaje enseguida, y tenemos que andar pagando peaje nosotros, de acá de Lima. Yo no tengo un servicio a nombre mío porque vivo en un campo, está a nombre del digamos, el propietario. Pero el tema es que el peaje a mí me pide un servicio. Teniendo yo el coche asentado en Lima, con el documento de Lima, yo creo que con eso ya tendría que ser suficiente, pero el peaje me está pidiendo todos esos servicios. O sea, ¿cómo puedo hacer entonces? Si yo no tengo servicio a mi nombre, nada. O sea, lo único que tengo es el auto a mi nombre y el DNI, o sea, y más el registro de conducir, está todo acá en Lima. O sea, tendría que hacerme el pase igual entonces el peaje, ¿no? Y no, ¿qué le vamos a decir al remisero? ¿Le vamos a dar esperanza? No. Te voy a decir una cosa, yo pago el peaje. En serio, te lo digo, Yo también. Yo hago el peaje, yo pago el peaje, pago 1.300 pesos cada vez que paso. Paso bastante seguido. Yo te puedo decir que también, Lucas, pero el tema es, le vamos a decir al remisero, que no sé cómo se llama el remisero, le vamos a decir justamente que desde siempre nos han pedido, desde que cambiaron las reglas de juego para los limeños hace muchos años, nos están pidiendo un servicio. Y no te aceptan, un servicio en Lima, y no te aceptan hacerte el trámite si no tenés un servicio en Lima. Es así la historia. Entonces, no le vamos a dar esperanza al remisero porque lo hemos intentado todos. Justamente las últimas marchas fueron 12 marchas de los productores para poder pasar por las colectoras. 12 marchas de los productores y los transportistas para poder pasar por las colectoras que están intransitables sin pagar peaje, porque eran producción a lo largo de lo que es el corredor y todo lo que es la zona del partido de Zárate. No tuvimos mucha suerte. No se ha tenido 12 marchas, les cuento. Y no se tuvo suerte, no se tuvo demasiada suerte, porque al poquito tiempo, al año creo que tuvieron que volver a empezar a hacer lo mismo. Sí, que me acuerdo que en la gestión de los productores tuve yo, que había conseguido, digamos, a través de Sergio y Agustina, el contacto con el presidente de Corredores Viales. Y le dije, mirá, esta gente de la productora tiene que ver que tiene su camión y transportista y demás, y lo solucionamos, digamos, fuimos recaudando información y lo pudimos hacer. En ese momento se pudo, ahora la verdad no sé, desconozco cómo estará la situación de los productores hoy. Algunos siguen, otros no sé, creo que hace muy poquito me habían dicho que ya no, que tenían que pagar, se tenían que pagar y digamos, y lo lógico sería que no, porque digamos son productores, lo mismo le pasa al remisero, a ver, yo lo entiendo lo que él me dice. Totalmente, ¿no? Que lo entendemos, es un trabajador, un laburante, que tiene que pagar el peaje cada vez que pasa con el cliente. Exactamente, y es una persona de acá de Lima, que por eso digo, el beneficio, si querés llamarlo, la lucha por ese beneficio, nació acá. Es más, yo el otro día buscando información por lo otro que había presentado hace mucho tiempo, tengo toda la documentación. De aquella lucha, de aquellas primeras actas de lo COVID, ¿te acuerdas del famoso COVID? Sí, totalmente. ¿Por qué hace muchos años, como dijiste vos, volvimos más de 20 años a reclamar? Porque y esas actas y toda esa lucha nos hizo de que ellos acepten las condiciones que nosotros le planteábamos, porque teníamos historia, que la seguimos teniendo. A ver, no puede hacerse el desentendido de resoluciones propias de lo que hoy es Vialidad Nacional, pero antes era COVID, Organismo de Concesiones Viales, ¿te acordás? Era Organismo de Concesiones Viales. Totalmente, me acuerdo. Aparte, con la lucha de vecinos que muchos ya no están con nosotros y que han ido a la ruta y que hemos exigido, digamos, desde el corrimiento de esto hasta esta lucha cotidiana de... Y si me permiten, hace más de 20 años lo que estamos hablando.
había gente que separaba, a vecinos de nuestra localidad que separaban de otra manera en ese momento, ¿no? Digamos, había vecinos que separaban en la lucha, separaban en cuáles eran nuestros derechos. Hoy no sé si contamos con todo esto, ¿no? Que contábamos en su momento. Gracias, Lucas. Gracias a vos.